Bueno, ingeniero, buenas tardes. Soy el estudiante Konish Yalaime Yordiyuri y voy a presentar el video sobre el ciclo del agua, haciendo énfasis en qué cosas van a ser el aprovechamiento, calculando los aforos. El ciclo del agua es un proceso natural mediante el agua se pone disponible para todos. Consigue circular continuamente entre la atmósfera, los océanos, los ríos, los lagos y el suelo. Es un ciclo cerrado que pareciera infinito, pero no es así. Asegura la renovación y la disponibilidad del agua para todos. Las formas en las que encontramos el agua serían en agua salada, ya serían los mares y océanos, con agua dulce, superficialmente los lagos y los ríos, agua subterránea, que serían los acuíferos, y los glaciares y las nieves, que son reservas sólidas del agua, donde posiblemente estén guardadas ahí, para después derretirse, y ya lo veremos en el ciclo del agua. El ciclo del agua consta de varios pasos, pero los más generales es la evaporación. El agua pasa de líquida y a vapor por acción del sol, que esa energía hace que el agua pueda convertirse en vapor y pues suba hacia la atmósfera. La transpiración. Las plantas emiten agua por medio de sus estomas. Esto sucede cuando ellas están haciendo fotosíntesis. Este proceso de aprovechar la energía del sol de las plantas hace que por medio de sus estomas el agua transpire, al igual que los humanos, puesto que sudamos. La evapotranspiración, el agua se filtra en la tierra y se evapora ahí. Hay dos partes de la tierra en donde el agua podría evaporarse o podría almacenarse. Esto tiene que ver con la profundidad a la que el agua penetra la tierra. La parte superficial va a poder evaporarse, pero la parte que ha entrado mucho más adentro van a ser aguas subterráneas. Y estas dentro de la tierra se van a convertir en vapor a presión, lo cual podemos utilizarlo para algunas centrales eléctricas con turbinas de vapor. La condensación, el vapor forma nubes y se concentran ahí. Cuando esta llega a su límite, viene la precipitación por una bajada de temperatura, se convierte en lluvia, nieve o granizo. La infiltración y la escorrentía, el agua se filtra en el suelo o fluye por los ríos hacia el mar. Este es el ciclo del agua. Bien, entendiendo este recurso hídrico, los ríos, canales y tuberías, al poder utilizarlo, ejerce presión y genera energía. Es una energía potencial la cual debe de ser aprovechable. Nos van a permitir en muchas oportunidades transportar el agua potable, regar a nuestros productos, es decir, en el campo de la agricultura, y lo que más nos importa como ingenieros eléctricos, la generación hidroeléctrica. Las regiones montañosas son mucho más ricas en saltos de agua utilizables, y así que se encuentran bastantes instalaciones en Cusco y en el Perú, instalaciones de aprovechamiento de recurso hídrico, es decir, las hidroeléctricas, como Machu Picchu, ya vemos que utilizan turbinas Peltoler 22 megawatts. En toda la central hidroeléctrica de Machu Picchu son 110 megawatts, aprovechando este recurso hídrico y los saltos de más de 300 metros. Charcani, tres grupos Pelton de 45 megawatts hasta 135 megawatts. En Ayacucho, en Mantaro, 7 grupos Pelton, 7 turbinas Pelton de 114 megawatts hasta 798 megawatts. Es decir, el recurso hídrico y el aprovechamiento en los saltos, en las montañas, es totalmente aprovechable para generar energía. Bien, las instalaciones en un canal. Es necesario tener claro cómo hay que instalar el agua para aprovecharla y ya sea para hacer una hidroeléctrica. En la imagen vemos un punto donde está sombradito, punto donde empieza la construcción, es decir, donde empieza todo el proceso de la instalación del canal. Una presa donde contenemos el agua y el cauce del río. El canal de conducción tiene que estar conectado a esto, pero algo importante es la cámara de decantación
o donde podemos limpiar este agua, ya que al utilizarlo con impurezas, piedras, arena, nuestras máquinas podrían dañarse. Este canal de conducción lleva directo a la cámara de turbinas y a la casa de máquinas, que es donde están las turbinas para poder aprovechar esta energía en forma de energía mecánica, ¿no? Algunas características y consideraciones es que la presa debe levantarse perpendicularmente al río, es decir, 90 grados. El canal 20 metros más arriba de la presa. La entrada del canal debe ser preferiblemente paralela al cauce para aprovechar todo el cauce que podría darnos. La casa de máquinas está en el extremo de instalación y próxima al río, puesto que es donde se conecta directamente el desagüe y es horizontalmente al cauce del río, tomando como cota en el fondo del punto más bajo de salida. Esto quiere decir que el desagüe debe estar en el punto más bajo para poder desechar todo el agua y seguir con su cauce. Esto también nos indica que el impacto ambiental no es mayor respecto al utilizar este recurso hídrico. Bien, ahora se presenta un análisis respecto a las alturas del aprovechamiento del agua, los canales y tuberías. Vemos la presa donde se contiene el agua y vemos el canal de conducción. En esta imagen podemos observar un H sub B, que va a ser el salto bruto, salto total, que se mide desde la captación del agua hasta el punto más bajo del desagüe, ¿no? H simplemente así es el salto útil, es el salto que nos sirve a nosotros para hacer cálculos. H sub 0 vendría a ser la pérdida del salto del canal de conducción hasta la cámara de toma. Esta es una pérdida pequeña pero considerable para hacer nuestros cálculos si queremos que sean precisos. Un H sub W, una pérdida de salto o carga por rozamiento del agua en las tuberías, y H sub U, la pérdida del salto en canal del agua. Entonces, para hallar el salto útil necesitamos conocer todas estas alturas, ya sea de pérdida, donde podemos restarlas y tener el salto útil. Luego, para poner la potencia utilizable es de 1000, que vendría a ser, esta es la densidad del agua por el caudal, que se calcula área por la velocidad del agua, y la altura útil, que ya la hemos calculado anteriormente. El caudal sabemos que es área por velocidad. En las normas internacionales es de metro cúbico por segundo. La potencia efectiva es la que es real para nosotros y se calcula con la fórmula de la densidad del agua por el caudal multiplicado al salto útil y multiplicado al rendimiento total. Esto sobre 75, y cabe recalcar que este nos va a dar un resultado en unidades de caballos de vapor. Que en los tipos de aforo tenemos varios y vamos a estudiar algunos en esta diapositiva. El aforo por flotador consiste en soltar un objeto flotador en una distancia considerable. Es preferiblemente que esta distancia sea casi constante para tener una velocidad constante y que nuestro caudal sea lo más preciso posible. Tenemos que tomar una sección del río y dividirla en varias áreas para poder sumarla, puesto que no hay forma de calcular el área simplemente observando o tomando medidas, sino tenemos que tomar las medidas y dividirlas en áreas. Necesitamos saber el perímetro mojado, esto ya teniendo las áreas y el dibujo del boceto de esta sección del río. El perímetro mojado, que solo vendría a ser la parte donde toca el agua. El ratio hidráulico vendría a ser el área total sobre el perímetro mojado, que es un radio hidráulico. La velocidad media la calculamos por la velocidad superficial. Esto lo hemos calculado tomando en cuenta la distancia y el tiempo que demora el flotador en llegar a un punto específico sobre la fórmula siguiente. Y nos preguntamos qué es alfa y beta. Son características del tipo de
del tipo de suelo del río en donde estamos haciendo el caudal, ya sea una pared lisa o totalmente lisa, corrugada, de tierra, con grava y diferentes aspectos. Y por último, el caudal vendría a ser el área por la velocidad media que hemos calculado. El vertedero en pared delgada es necesario hacer una pequeña presa y esta pared va a ser un poco más delgada. La fórmula del caudal es 2/3 por mu por b por h. Y b por h viene a ser el ancho donde sale el agua b, y para h la altura b doble, bueno, se consideran las mismas variables en este caso, por la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Mu sub b viene a ser en función de la altura y del ancho del vertedero. Pero en normas internacionales y haciendo cálculos respectivos, todos los valores se aproximan a 0,63 y podemos generalizar a mu como 0,63. Por depósito graduados, es decir, que en este caso la presa va a estar totalmente tapada y solo vamos a tener un tubo por donde sale el depósito. Utilizando un recipiente, si es preferiblemente conociendo sus medidas, necesitamos el valor del volumen, que es todos los lados multiplicados, y el caudal vendría a ser simplemente el volumen entre el tiempo medido en el que se llena nuestro recipiente. Bien, aforo por correntrómetro. Este es un dispositivo que nos da como dato las revoluciones en cada momento en el que podemos utilizar. Es necesario tener varios datos si queremos que nuestro caudal sea. El área ya lo calculamos como lo hicimos en el aforo por flotador. Necesitamos los datos que nos da el correntrómetro. Este dispositivo también nos lanza la velocidad. Y K vendría a ser una constante, que es la constante que nos da el tipo de correntrómetro que estamos usando. Utilizando esta tabla nos van a lanzar caudales, que va a ser el área por la velocidad que lo hallamos mediante la tabla, y el caudal sería simplemente sumar todos estos caudales. Las ondas coloreadas se utilizan en cauces donde el agua es limpia, puesto que tenemos que ver el color, y simplemente aplicamos lo mismo que el aforo. Observamos el color, cómo se va moviendo de un punto a un punto B, y la velocidad media de esta es lo mismo que dividir la distancia entre el tiempo, y esto nos da una velocidad media, y aplicamos lo mismo que el flotador. Las señales eléctricas. Para las señales eléctricas necesitamos echar sal justo en el momento en el que inicia el movimiento. Si esta señal eléctrica es existente, todavía se mueve. Ahí calculamos la velocidad y el tiempo en el que se apaga la señal eléctrica, es decir, cuando desaparece la sal que hemos echado. Bien, siguiendo los tipos de aforo, ya para terminar, existe otro tipo por concentración salina. Es utilizar una botella con una solución salina, sacar muestras con relación a las alturas y profundidades del cauce, una muestra de las aguas de abajo, las aguas de arriba, y la muestra de la solución salina. Para calcular el caudal necesitamos un punto de inyección del trazador sumergido dentro de la corriente del agua, y la velocidad en la que esta solución salina se disuelve es la velocidad en el que vamos a utilizar para calcular el caudal, perdón. Y para el molinete, que es otro dispositivo que nos ayuda también a calcular el caudal. Como en todos, debemos dividir la sección general en subsecciones para poder analizarlas. En este caso utilizamos promedios en la velocidad que nos da arriba y abajo de la sección. Vemos el cuadrito que nos dice las dos profundidades, y la profundidad se saca un promedio, al igual que la velocidad. El ancho debe ser constante si queremos que un caudal sea más preciso. El área lo sacamos simplemente dividiendo la sección, y el caudal nos va a lanzar diferentes caudales.
con respecto a la velocidad media que hemos sacado en las secciones de arriba y abajo de cada sección, por el área, y la suma de estos caudales nos da el caudal de todo el río. Es así como he concluido con mi exposición. Muchas gracias.